Extra 2. El Duque Diablo y su prometida parte 2. Fueron momentáneamente engañados por su inesperada hospitalidad y olvidaron que este era el castillo del diablo. No sería extraño que les quitaran la vida en cualquier momento. No importa cuán hambrientos estuvieran, no deberían comer alimentos ofrecidos con intenciones sospechosas. Entonces fue cuando los ojos de los trabajadores se volvieron hacia donde estaba el sonido de alguien masticando. Era Pin, quien estaba sentada al final de la mesa. Pin murmuró con ojos brillantes y con un pan en la boca. ¡Guau! Está muy bueno. Entonces Pin puso una cucharada del estofado frente a ella en su boca. El guiso también es muy suave. Mi lengua se está derritiendo. Pin extendió la mano y clavó un trozo de carne de un plato grande. Luego abrió mucho la boca y se lo metió. Pin, cuya boca estaba llena de carne, gimió con una cara feliz. La carne es lo mejor. Los trabajadores miraron a Pin con cara de asombro. Parecían como si estuvieran mirando a un loco. Pero Pin sonrió con las mejillas regordetas. ¿No van a comer? Si es así, ¿puedo comerme todo aquí? Conseguir un segundo trozo de carne era un tema delicado. Así que los trabajadores perdieron la razón. Detente. ¡Qué grosera! Es solo una porción de carne por persona. No importaba si estaba envenenado o si contenía un anestésico. Comeremos y moriremos. Tenían que comer algo de una forma u otra. Era un instinto humano comer la deliciosa comida que tenían delante si tenían hambre. Cuando los trabajadores corrieron a la mesa y comenzaron a comer, la comida comenzó a desaparecer a un ritmo tremendo. Annie los vio atiborrarse con la cara sonrojada. Después de un tiempo, solo quedaba un gran trozo de hueso en el plato. No quedó ni una gota de guiso. Annie sonrió brillantemente con una cara feliz. Nuestros platos parecen adaptarse a su gusto. Me alegro. Gracias por... Alguien golpeó al hombre, que estaba expresando su gratitud, en las costillas. Solo entonces el hombre cerró la boca. Sus sentidos volvieron a él después de que su estómago estuvo lleno. Este era el castillo de Cardien. El castillo del Duque Diablo Loco. Afortunadamente, nadie tenía síntomas extraños todavía, pero no se debía bajar la guardia. Paul, el mayordomo, pasó frente al trabajador que tenía una cara seria. Es tarde, así que los llevaré a sus habitaciones. Descansen bien esta noche y empezarán a trabajar mañana. Siguiendo a Paul, los trabajadores murmuraron con rostros pálidos. ¿Qué pasa si está fingiendo mostrarnos nuestras habitaciones y en su lugar nos lleva a una celda de la prisión? Eso es posible. Entonces, se comerá primero al más carnoso entre nosotros. Ante las palabras, el hombre con el cuerpo más grande del grupo jadeó y gritó. Parecía que estaba pensando, seré comido primero, con su rostro desesperado. La persona a su lado palmeó al hombre que sollozaba. Pero el lugar al que Paul los guió era una habitación agradable y prolijamente decorada. Los trabajadores quedaron tan perplejos como cuando encontraron la comida que les había sido preparada. ¿Esta es nuestra habitación? Nunca se les ofreció alojamiento adecuado para su trabajo. La mayoría eran almacenes con un solo techo que los protegería mínimamente contra la nieve y el frío. No podían creer que les dieran una habitación tan bonita. Por favor, siéntanse como en casa. Todavía estaban sorprendidos después de que Paul los saludó cortésmente y salió de la habitación. Los trabajadores permanecieron inmóviles, mirando la cama con ojos aterradores. Después de viajar durante varios días sin descansar adecuadamente, estaban exhaustos. Sus estómagos también estaban llenos. Querían acostarse en una cama mullida y dormir cómodamente. Pero, en el momento en que nos acostemos en esa cama, la magia se activará y nuestro cuerpo se paralizará. Entonces, la cama será llevada al duque. Y nos tragará hasta la garganta. Los rostros de los trabajadores se pusieron blancos como el papel, solo de pensarlo. Entonces el creador de un sonido fue Pin de nuevo. Pin se acostó en la cama con los brazos y las piernas separadas. Se veía muy cómoda. Vaya, es tan esponjoso. Esto es mucho mejor que la cama en casa. Luego se puso la almohada entre las piernas, se dio la vuelta y bostezó. En ese momento, los trabajadores volvieron a perder la razón. ¿Y qué si vamos a ser comidos? No importa. Voy a acostarme en esa cama blandita ahora mismo, cerrar los ojos y quedarme dormido.
Fue como dijo Pin. Tan pronto como se acostaron de espaldas en la cama, sintieron que todo su cuerpo se derretiría. Era como si estuvieran en una nube. Las almohadas eran mullidas y la ropa de cama incluso tenía un agradable aroma. Maldición. Esto se siente tan bien. Esa fue la última palabra que pronunciaron los trabajadores. Pronto, la habitación comenzó a llenarse de fuertes ronquidos. Los ronquidos de más de 20 personas hacían sonar como si hubiera una guerra. Pero nadie se despertó. Pin también estaba profundamente dormida. Pin babeó y cayó en un profundo sueño. En su sueño, Pin gritó con una cara feliz. Tommy, vayamos juntos a la capital. Te proporcionaré todo. Tommy la abrazó con lágrimas en los ojos. De acuerdo. Pin abrazó su almohada y sonrió. Sorprendentemente, los trabajadores que se despertaron al día siguiente estaban todos bien. Nadie había desaparecido. No había nadie a quien le volaran la cabeza o le faltara una oreja. Los trabajadores se miraron unos a otros con incredulidad. ¿Nadie fue comido? Eso parece. Después de un rato, apareció Annie, la criada. Annie le sirvió un montón de comida con una cara dulce como ayer. Cuando terminó la comida, Paul, el mayordomo, ordenó a los trabajadores que trabajaran. No les ordenó que limpiaran su cuerpo de inmediato y se convirtieran en la comida del duque hoy. Dividámonos en grupos por eficiencia. Joe, que está a cargo del interior del salón de bodas, y Zoro, que hace los accesorios para la boda. Los trabajadores parpadearon preguntándose qué estaba pasando. Charlaron en algún lugar lejos de la mirada de Paul. ¿Todo parece normal? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el duque Cardien llamó a los trabajadores porque realmente quería prepararse para su boda? Los rostros de los trabajadores estaban llenos de confusión. Unos días más tarde. El sonido del trabajo ocupado comenzó a llenar el tranquilo castillo. El sonido del martilleo. El susurro de la sierra. Los pasos de la gente caminando de un lugar a otro. Los rostros de los trabajadores ya no estaban tan alertas o asustados como antes. Por el contrario, se veían aún mejor con su piel brillante y el peso que ganaron. Eso fue gracias a Annie, la criada, que les preparó 3 comidas todos los días. No negaban que este era el mejor trabajo que habían conseguido. ¿Qué hubiera pasado si no veníamos al castillo? ¿Verdad? Ese Jack. Se escapó diciendo que nunca podría ir a un lugar tan horrible. Nunca sabrá lo bueno que es aquí. Pero no estaban del todo a gusto con el duque. Nunca vieron al duque Cardien incluso después de haber estado aquí durante varios días. Lo mismo ocurrió con su prometida que se casaba con él. Por supuesto, no era necesario que el duque viniera a ver las caras de los trabajadores, pero era muy extraño que nunca hubiera pasado junto a ellos en un castillo tan pequeño. Paul, el mayordomo, bajó las cejas y pronunció. Al duque simplemente no le gusta conocer gente. No hay otra razón, así que no te preocupes por eso. Pero los trabajadores no creyeron ingenuamente sus palabras. ¿Acaso ni siquiera dejará la habitación de su prometida en el último piso? Sí, está loco por su prometida. Algunos incluso dijeron un lo siento por la prometida. Pero ahora, no creían completamente el rumor de que el duque era el diablo. Al menos sabían que el rumor de que se come a la gente era mentira. Si no fuera así, no estarían vivos en este momento. Me alegro de que sea más normal de lo que pensaba. No estaría mal seguir trabajando aquí si continúan tratándonos tan amablemente. Hace unos días, el mayordomo Paul les dijo a los trabajadores. Todavía estamos buscando trabajadores para quedarse después de la boda. Avísenme si alguien quiere. Si fuera por un duque corriente, habrían entrado corriendo y dicho, yo. Pero los trabajadores sacudieron la cabeza y dijeron. ¿Quién sabe qué pasará si nos quedamos más tiempo en la boca del león, incluso si continúan tratándonos bien? Cuando termine el trabajo, reclamaré mi pago y me iré rápidamente. Eso es cierto. La mayoría seguía siendo escéptica. Pin pensó mientras recortaba la madera con un cuchillo de trinchar. Ser el carpintero del castillo. Ella nunca había pensado en eso antes. Pin sintió algo después de pasar unos días aquí y mirar alrededor del castillo. Cuando Su Majestad el Emperador entregó el castillo al duque, no era un duque,
sino un caballero. Entonces el castillo era pequeño y simple. No sería un problema si este castillo albergara a un noble ordinario, pero el tamaño no es suficiente para que el duque gobierne la totalidad del territorio del norte. Si alguna vez planean expandir el castillo en el futuro, habrá mucho trabajo para los carpinteros. Muros altos, edificios robustos, muebles lujosos, decoraciones ornamentadas. Pin confiaba en que sería capaz de hacer todo. Pero Pin negó con la cabeza. ¿Qué estoy pensando? Pin tenía un sueño. Ese era ir a la capital y allí hacerse carpintero. En el norte, no sería más que una rana atrapada en un pozo. El castillo de Cardien no era diferente. Sobre todo, la idea de trabajar para un noble la hizo ahogarse solo de imaginarlo. No pienses en nada más, solo trabajemos duro hasta la boda. De esa manera, podré recibir mi paga prometida y regresar. Pin se secó el sudor de la frente y miró las cosas que tenía en la mano. Lo que estaba haciendo Pin era una escultura con los rostros de los novios. Por supuesto, tenía que ver las caras de las dos personas. Sin embargo, Paul solo le dio a Pin 2 retratos del duque Cardien y su prometida. Utiliza esto como referencia. Sería mejor si los conozco en persona en lugar de usar los retratos. Pero Paul negó con la cabeza. No puedes. ¿Por qué? ¿Acaso es porque al duque no le gusta conocer gente? Si ese es el caso, tendré mucho cuidado. Mantendré la boca cerrada y solo los miraré. Es por eso que no puedes. ¿Qué? El duque no podrá contenerse incluso si solo estás mirando. El rostro de Paul se veía tan serio que Pin no pudo preguntar más. Pin hizo un puchero y miró el retrato. La prometida era una preciosidad. Sin embargo, ella no podía sobresalir ya que el duque Cardien tenía una belleza aún mayor. Cabello plateado y ojos rojo claro. Antes de convertirse en el demonio, era famoso por ser un hermoso caballero. Pero Pin se rió en lugar de admirarlos. Esto se debía a que ella sabía muy bien que los retratos de aristócratas se embellecían significativamente. Se decía que incluso aquellos con piel pálida eran extremadamente guapos y hermosos en los retratos. Así que no hacía falta decir que un hombre muy guapo sería retratado como un hombre aún más guapo en el retrato. Pero, esto es un poco demasiado. El duque Cardien en el retrato era tan hermoso que no parecía estar vivo. Era como si un dios mítico o un ángel hubieran sido transferidos al papel. Pin murmuró, entrecerrando los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo. No puede haber nadie así en el mundo. ¿Dónde está? Aquí está. Pin se volvió hacia la voz del hombre.